de nadie sobre el polvo que pisan los que van y los que vienen. He plantado mi tienda sin amparo y contemplo si van como si vuelven. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy... Con el fin de la guerra en 1939, masas de mujeres y hombres se vieron obligados a huir de su país, arrancados de su propia historia personal y lanzados hacia un viaje con destino incierto. Entre ellos, gran parte de los artistas e intelectuales que se habían pronunciado en contra del fascismo. Al poco tiempo, los exiliados se dieron cuenta de que el viaje iba para largo, haciendo mella el desánimo y la desesperanza. En el caso de las mujeres, el exilio supuso renunciar a las conquistas sociales, políticas y personales adquiridas en la España republicana. Despojadas de todo, tuvieron que aceptar resignadas una vuelta silenciosa a la vieja disposición de roles femeninos. A pesar de ello, no se dieron por vencidas y siguieron creando, con la esperanza de que algún día, a su regreso, su voz fuera de nuevo escuchada. Pero muchas nunca regresaron, y al igual que sus compañeras de generación, fueron olvidadas por un país que nunca las reivindicó. Como dejó escrito María Zambrano, sin nada, al borde de la historia, solos en la vida y sin lugar propio. A partir del año 39, la historia de la literatura española se parte en dos, ¿no? Por un lado, la de los que se van y por otro lado, la de los que se quedan, ¿no? Claro, nuestro conocimiento de la literatura de los que se van ha sido tardío y bastante incompleto hasta el momento. Y muy especialmente el de las escritoras. Lo que harán será narrar pues las duras condiciones del exilio, la escapada de España para salvar la vida y luego también cómo rehacen su vida de alguna forma en los países donde son acogidas, ¿no? Cuando acabó la guerra de España, nos avisan que hay un tren. Entonces ya llegamos a Figueras y salimos desde Figueras para la frontera. Aquel viaje fue algo horrible. Entonces nos fuimos a la estación. A la salida nos quitan la máquina de escribir y una cámara fotográfica. Dicen que es a cuestión de la guerra, total que nos dejan sin máquina de escribir, sin nada, siendo escritores. Yo creo que el exilio pesó muchísimo a todos los exiliados. Yo creo que debió ser tremendo dejar a la gente, a los amigos, a la familia, todo, porque te vas con... Salimos, dice mi madre, me contaba que salimos con una olla de patatas hervidas y un poco de ropa, nada más. Todo se quedó en la casa donde estábamos, todo. El exilio, lo primero que me viene a la mente es que es parecido a la muerte. O sea, si en una casa se pierde una cucharilla o se pierde un jersey o se arma la de San Quintín, lo que es perderlo todo es lo más parecido a la muerte. Lo pierdes todo. Familia, futuro, presente. El primer recuerdo que me viene de ella, pues la he tenido siempre muy cerca. Conmigo siempre funcionó como una muy buena amiga. Primero, yo nunca la llamé suegra, jamás, ni refiriéndome a ella. O sea que fue una relación
muy cálida, cariñosa, muy dulce. Conocí su faceta como periodista. Su labor de escritora lo he valorado mucho después, cuando yo ya pude enterarme y dedicarme a leer algunas de sus cosas importantes. A Luisa la calificaría de escritora precoz y además de muy buena calidad. Procede de una familia de pocos medios y era bastante común que en las familias pobres los niños pues se vean obligados a trabajar. Para seguir la huella de Luisa hay que coger y seguir la pista a través de sus libros. Entonces, Natacha es la que nos explica un poco mejor esa niñez y juventud como obrera niña en un taller dedicado a la confección de sombreros. Ella entra a trabajar como mecanógrafa a la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Sus patronos muy pronto se dan cuenta de que allí hay una madera literaria a aprovechar. Estamos en un momento donde algunas mujeres empezaban a escribir, empezaban a estar presentes, y por qué no aprovechar, digamos, ese filón. Y al poco tiempo va a publicar Peregrinos de Calvario, que lo hace en el 29, hasta el punto de que es uno de los 12 libros más vendidos, hoy diríamos los superventas, en abril de 1930. Al quebrar la Compañía Iberoamericana de Publicaciones en 1931, ese ascenso meteórico que ha tenido Luisa a nivel literario y laboral se interrumpe y ella se queda en el paro. Tirrons es un poco el trasmundo de esa situación que vive una persona sin empleo en el Madrid de comienzos de los 30. Cuando comienza la Guerra Civil en julio del 36, Luisa está en Madrid. Vive esas escenas iniciales de la guerra y de hecho, no recuerdo ahora mismo, creo que es en el cuento En casa, habla de los bombardeos. Luisa va a seguir escribiendo ya en Frente Rojo, entonces su trabajo va a ser escribir unas veces con su nombre, otras veces con seudónimo, Natalia Valle, el personaje de Natacha. Entonces, a partir de ahí empieza otro periodo, un periodo del cual conocemos también, sobre todo a través de su libro de memorias de Barcelona a la Bretaña francesa, que es el lugar donde ella va a estar recluida en un centro de reclusión para acoger a los refugiados españoles. La mayoría de los exiliados pues van viviendo como pueden. La situación de Luisa es quizá un poquito más favorable porque ella muy pronto empieza a trabajar. Y empieza a trabajar de nuevo como periodista. Es decir, lo que había estado haciendo en España, ahora en México, le va a servir también como empleo. Tengamos en cuenta de que Luisa en estos momentos es una mujer que podemos decir independiente, pero con un niño a su cargo. La convivencia era con el recuerdo de España siempre en el horizonte. He tratado de conservar a mis hijos míos y de nuestra patria común en muchas formas. Les he hablado de España. He tratado de mantener vivos en ellos los pocos recuerdos que pudieron salvar del pasado, como reliquias de un naufragio. Del 40 al 51 ella escribe todavía pensando en España y en 1951 hay un cambio, ella abandona su seudónimo, Natalia Valle, y recupera su nombre, es como una vuelta un poco a los orígenes. Rescatar la memoria y el trabajo de Luisa yo lo valoro muchísimo porque es que si no es por ese esfuerzo hubiera pasado inadvertida y hoy resulta una lectura tan actual.
Cuando comencé a estudiar precisamente el género en el exilio, lo que me di cuenta era que primero hubo un desclasamiento, esto común a todo el exilio, pero también a las mujeres, porque habían sido diputadas, habían sido senadoras o partícipes o con puestos elevados en sindicatos y tal, y de repente pasaron a tener que lavar ropa para afuera, o a tener que planchar las camisas de los miembros masculinos de la familia, que eran los que iban a trabajar, los que encontraban trabajo. Las mujeres creadoras, ¿no? Así, poetas o novelistas, sí que se insertaron, es decir, les costó un poco más de tiempo, por eso mismo ¿no? de la prioridad de las cosas más cotidianas, ¿no? Pero sí que siguieron, me parece a mí, creando, trabajando, etc. Quiero besarte la risa. Mada es hija de un relojero. Es una chica, nace en el 1914 y asiste a clases gratuitas a una escuela gratuita para obreros donde empieza a hacer sus primeras lecturas, ¿no? Es fundamental entender que ella tiene una vocación literaria clave desde que es joven. A partir de entonces, ella también, en consonancia con lo que hacen otras escritoras de este periodo, empieza a militar en las filas comunistas, ¿no? Ahí empezará como escritora, como periodista, hasta participar en la famosa revista Mundo Obrero. Ella tiene que escapar a través de Francia y acaba llegando acaba huyendo en el famoso barco Sinaya para llegar a Veracruz y establecerse en México. Claro, ella en México, ella se reinventa. Se acerca como otra escritora a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Con una literatura que tiene toda la dignidad, ¿no? Aunque muchas veces ha sido considerada como un subgénero, ¿no? Y sin embargo, para esta escritora no solo fue un medio de vida, igual que la traducción, sino que fue un empeño real, entendiendo que podía ser una profesión muy digna, cosa que para muchos aún no es, ¿no? Y debería ser, creo yo. Mada tiene una actividad muy intensa en el exilio. En primer lugar porque en el año 41 funda una de las primeras editoriales que se fundan en el exilio, precisamente porque la memoria y la literatura yo creo que debía ser el fundamental nexo de unión para los exiliados, al menos para los exiliados intelectuales. Pero yo pienso que ella fue verdaderamente muy desconocida hasta que publica Los Diablos Sueltos, ¿no? Este libro se publica en 1975, es uno de los más tardíos dentro de las novelas testimoniales, digamos, del exilio, en referencia a la parte femenina, ¿no? Más de 2 generaciones separan a los jóvenes de hoy del final de la Guerra Española y del exilio. En este largo espacio no se ha dejado de testimoniar y de escribir sobre el tema. Es una herida que todavía no se escuece. En España se registra periódicamente un movimiento pendular de interés y desmemoria, pero que nunca llega a agotarse. Y luego, deja una obra inédita, En busca del presente, en la que se plantea fundamentalmente el tema de la maternidad. Es su segunda novela, una novela que, según sabemos por el archivo personal de ella envía a distintas editoriales de España, recibiendo la negativa, ¿no? Hasta el punto de que en alguna de las cartas se comenta que la obra tiene mucho valor, la obra es buena, es decir, se trata de una obra que tiene interés, pero le responden no en este momento en España en el que las exiliadas no tienen demasiado interés, ¿no? Y claro, a mí me gusta pensar que muchos años después las cosas han cambiado. Las mujeres exiliadas fueron
muy principalmente el enlace con la nueva sociedad. Pero sí se integraron, por ejemplo, al ir al mercado, eso te acercaba a cuáles eran las costumbres, cómo se llamaban las cosas, que a veces se llamaban de distinta manera, ¿no? No eran guisantes, sino chícharos, no eran patatas, sino papas. Todos esos pequeños detalles del lenguaje mismo, ellas empezaron a incorporarlo a su vida antes prácticamente que los hombres. Los exiliados han interpretado en muchas ocasiones como un deber suyo de dar una imagen de convivencia armónica, justamente para no ser un huésped ingrato. Pero el hecho es que las relaciones entre los exiliados y los mexicanos no fue siempre muy fácil. Y pesaban demasiado la historia pasada de la conquista, y todo esto estaba siendo utilizado como parte, digamos, de la interpretación de la historia nacional para promover un nacionalismo que echa la culpa de todo no a Estados Unidos, sino a España, ¿no? Roja, toda roja, vi siempre la vida. Margarita Nelken era 4 generaciones de mujeres que vivían juntas. Estaba la abuelita, que iba vestida de negra, como de esa época, ¿no? Después estaba Margarita, después estaba Magda y después estaba Cookie, que era la niña. Y a veces cuando venían alguna vez a comer, venía Cookie y jugábamos y eso, ¿no? Margarita, que nació en el 1894, era hija del relojero de la Casa Real, entonces tiene una educación altamente refinada. Publicó su primer artículo como crítica de arte en la revista Estudio en Londres a la edad de 15 años. De la crítica de arte, entonces, también pasa a tocar otros palos como la situación de la mujer en España. Pero frente a estos abusos y a estas calamidades, felizmente, tenemos una minoría cada día más numerosa de mujeres inteligentes, cultas, activamente buenas, que aspiran al feminismo como una condición más noble y más justa. Y están dispuestas a luchar con toda su fuerza y toda su bondad para conseguir la victoria de su ideal. Mi abuela era muy tranquila, muy serena y era como una tormenta perfecta por dentro, no salía. Pero tú sabías que ahí estaba la tormenta. Margarita Nelken, ella es la única diputada elegida en los 3 comicios y ella creía que quien iba a votar, si se le daba el voto, esa potestad a la mujer, iba a ser la Iglesia. Y entonces consideraba que si no estaba preparada, lo que ella o también Victoria Kent era de la misma opinión, si no estaba preparada, no tenía que tener acceso al voto, porque iba a ser una ganancia para la derecha. Y de hecho, las derechas auspiciaban el voto femenino, ¿no? Lo que le lleva a radicalizarse es precisamente ver que se creaban ficciones como La Tercera España o se creaban alternativas en la que ella no se sentía representada. Y sobre todo porque tenía un enemigo claro, como sus enemigos la tenían a ella claramente identificada, que era la Iglesia. Entonces se unió al Partido Comunista, dejando el socialista por la posición a lo mejor más tibia que, según ella, mantuvo el socialismo en los inicios del conflicto. La defensa de Madrid es un episodio estelar en la lucha de Margarita Nelken, porque el gobierno se iba para Valencia y ella se quedó en Madrid dirigiendo tropas desde la radio.
Ella sale al exilio con su madre, Juana Masberger, y con su hija Magda. Llegamos aquí, la fecha que yo tengo es 7 de diciembre del 39. Y a los pocos meses echaron a mi abuela del partido. En México, la posición del exiliado se estructuraba en torno a las órbitas de sus partidos. Desencuentros con la organización la llevaron a su segundo exilio, que fue precisamente a lo mejor más doloroso, que fue el exilio que sufrió del Partido Comunista. Quemó todo. Todos los papeles sobre política los quemó. Todos. Este exilio del Partido Comunista le obligó, por una parte, a volver a lo que había sido sus inicios en la escritura, en la literatura y en la política, y es la crítica de arte. Cuando murió, en el entierro, habló un diputado de Extremadura. Ay, qué cosas tan bellas, dijo. De ella como mujer luchadora. Y estaba medio México. Margarita Nelken, yo creo que fue visionaria en su tiempo y en su apuesta por crear precisamente esa intelectualidad, por atreverse a ser parte de ese pensamiento de los años 20 y de los años 30, porque ahora estamos manejando a Butler, por ejemplo, con su El género se hace y toda esta performatividad, ¿verdad? Y antes también nos basábamos en Simone de Beauvoir en el 45, cuando escribe El segundo sexo y toda la idea de que la mujer no nace, sino que se hace, pero ya en el 20, Margarita Nelken lo había dicho, que es imposible distinguir lo que es natural de lo que es adquirido e inculcado. Y tiene toda la tesis elaborada sobre la producción de género décadas antes de que lo hicieran estos dos referentes europeos. El día que derrotaron los aliados alemanes, nosotros empezamos a hacer las maletas. Porque era el fin de Hitler, el fin de Mussolini en Italia, el fin de Hirohito en Japón y el fin de Francisco Franco en España. Bueno, ese otro fin nunca se dio. Nos quedamos con las maletas hechas. Nosotros como exiliados, hijos de exiliados, nietos de exiliados, yo personalmente, yo he crecido alimentada de esa derrota. En los años 50, cuando se pierde ya la idea del regreso, es un momento muy difícil cuando tienen que contemplar la realidad de que el franquismo va para largo y que a lo mejor no van a poder vivir suficientemente para poder volver. Para mí ha sido una de mis mejores amigas en todos los sentidos, porque además estaba orgullosa de tener una señora que sabía tanto. Como quise tu boca, granada abierta, que en las noches de estío de amor me llenan. Victorina Durán es una de las figuras más polifacéticas que tenemos de nuestro siglo XX. Y sus inicios empezaron en el teatro. La luna se mete en las ventanas. Cuando empieza a estudiar Bellas Artes, coincide con Dalí, con Maruja Mayo y coincide para ella una figura muy importante con Valle Inclán. Y a partir de ahí ella siempre empezaba a frecuentar un montón de tertulias. Fue para ella una opción y una posibilidad de conocer a un montón de gente muy interesante. Elena Fortún, Matilde Ras, Victoria Kent, todas estas mujeres empiezan a tener unas tertulias más privadas. No es que todas las que fueran a ese círculo eran lesbianas,
pero sí comprendían que otro tipo de amor era posible. Cuando empieza a circular la noticia del asesinato de Lorca, uno de los motivos era claramente su homosexualidad. Yo creo personalmente que sintió miedo. Ella llega a Buenos Aires porque es Margarita Xirgu la que le escribe una carta ofreciéndole un contrato de trabajo durante 3 meses para grabar bodas de sangre. Es la única forma legal que consigue para poder viajar, salir de España, y una vez, aunque sea un contrato de 3 meses, una vez allí ya se quedaría el tiempo que necesitara. Nunca pensaba que iba a ser 25 años, como la mayoría de los exiliados. Cuando ella se exilia, pierde tanto que pierde también el miedo de contar su propia historia. Y es en ese buque del Lipari donde escribe Al margen, que es su primera obra de teatro con una temática claramente lésbica, a un amor entre mujeres, que reivindica que es posible. Cuando ella llega a Buenos Aires, se encuentra toda una red de mujeres que le ayudan, precisamente porque la conocen y ya habían forjado esa red sorora en el Liceo. Una vez que recibe ese apoyo con esa red, ella decide también estar en esa red de apoyo a todos los exiliados que lo necesitan. Y desde aquí ella empieza a escribir muchas obras de teatro de una temática realista y dándole voz a experiencias de mujeres que no se habían visto en la producción teatral, ¿no? En la obra dramática. Victorina Durán es un referente muy potente para todas las mujeres que estamos en estas disciplinas, sobre todo cuando se estudia la historia de la escenografía y del vestuario. Yo estuve, desgraciadamente, el día que ella falleció. Fue uno de los días más tristes de mi vida, por supuesto. Como veis, la tengo ahí delante mío y hablo con ella. Le digo lo que me pasa y ese qué, y ella me da consejos, ¿eh? Sí, y yo le hago caso. Le hago caso y me va muy bien. Las capitales culturales y teatrales, por ejemplo, literarias en los años 40 de la literatura española, pues no son Madrid y Barcelona, sino son Buenos Aires, México, parte de esa literatura que se fue al exilio. El exilio español fue propensísimo a la creación de editoriales, de revistas, de archivos, de todo tipo de material literario, porque la literatura, como digo, se convirtió en el suelo patrio, y ahí era donde se encontraban y ahí era desde donde crearon la nación imaginaria. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, la sombra color cuchillo que da el arco de una puerta. Bueno, pues Silvia Mistral es en realidad una autodidacta, como lo son la mayoría de estas mujeres de clase obrera que tienen una vocación literaria y que durante los años republicanos en España las condiciones les favorecen para ir integrándose en esa sociedad literaria. Colabora fundamentalmente en prensa, ella es crítica de cine, por ejemplo, cultiva varios ámbitos. Ahí encuentran, digamos, un espacio para desarrollar su vocación literaria. Luego ya empezó en 1935 a escribir en Popular Film
que escribía sobre crónicas a veces de artistas, a veces de películas, todo eso. Prácticamente era la única mujer y no le pagaban. Y en 1937 ya había empezado la guerra civil, entonces se terminó Popular Film, pero empezó entonces a colaborar en la revista Umbral y ahí también hizo crónicas de cine, pero ya tenía más bien un tinte político, pues porque la situación estaba que efervescía, ¿no? El 25 de enero, cuando ya sabían que las tropas franquistas entraban al día siguiente, entonces hicieron una reunión entre sus padres y ella y decidieron que se tenía que ir porque su vida podía correr peligro. Esa parte es la que sí me puede emocionar más, porque dice, en ese momento no nos dimos cuenta que no nos veríamos nunca más. Entonces ella llega, creo que no llegó caminando, sino llega en un camión a la frontera, a Portbou, y hasta el 5 de febrero Francia no abre las puertas. Mi mamá se llenó de sarna, le vino una diarrea muy fuerte, se sentía muy débil, y una amiga que en ese momento se llamaba Esperanza, que era miliciana, era analfabeta, pero la cuidó muy bien. Entonces mi mamá intentó enseñarle a leer. De hecho, años después hizo un artículo que se llama Esperanza la miliciana, pero luego ya no la volvió a ver. A través de Esperanza veía yo ahora, con mayor claridad, a las mujeres de la guerra, a muchas de las cuales no había entendido ni interpretado. Una campesina tendiendo su huerta a pocos kilómetros del frente de batalla. La niña querida por un bombardeo y recuperada asistía a la escuela. Las costureras de material de guerra que trabajaban horas extras. Todas querían derribar las sucias chozas de la indigencia y fabricar casitas blancas llenas de sol. Ya a finales de mayo salió en el segundo barco que se llamó el Ipanema, de un puerto que se llama Pauillac, al ladito de Burdeos. Silvia Mistral desde el año 39 prácticamente empieza a escribir este libro Éxodo que acabará publicando en México en el año 1940. Pero sin embargo su segundo libro, que es Madréporas, ¿no?, lo publica ya en el año 44 y que está escrito precisamente por el nacimiento de su hija Silvia. A los 4 años de estar en México nació mi hija. Entonces nació para mí también una etapa muy diferente, la responsabilidad de la maternidad, a ver si yo podía seguir escribiendo y al mismo tiempo no abandonar la casa, la vida doméstica, la niña. Al principio con algunas dificultades, pero como todo en la vida es adaptarse, se aprende, ¿no? Entonces, cuando la niña dormía, yo escribí Madréporas. Mi papá era un anarquista muy bonachón y mucha gente lo timó. Y luego al fin él decidió poner su tienda. Y mi mamá puso una tienda de ropa de niño y de ropa tejida enfrente en la calle de Morelos. O sea, mi papá estaba aquí, mi mamá estaba allí. O sea, siempre se necesitaba un poquito más de dinero para salir adelante, ¿no? Escriben con seudónimos novelas rosas para ganarse la vida y son novelitas, digamos, muy tradicionales, muy conservadoras, tanto desde el punto de vista literario como ideológico. Es decir, que es obra menor desde el punto de vista cualitativo. El problema de Silvia Mistral y el problema de muchas escritoras como ella es que sus obras no se pueden leer en España todavía.
muchas mujeres, digo, dentro de las escritoras o de las jóvenes escritoras o periodistas que salieron, que escribieron sobre su paso en el exilio, sobre la causa, etc. Cuando esto no fue su centro de interés, dejaron de interesar. Pensamos, por ejemplo, en lo que podríamos llamar la generación de 36, ¿no? O sea, gente que no era famosa antes de la guerra civil y que se hicieron totalmente en el extranjero. Entonces, si no, es realmente los que han podido ser, digamos, reivindicados en España son los que tenían obra antes. Los que se fueron sin obra, sin figurar realmente antes de la guerra, no hay manera de que les puedan rescatar, reivindicar, porque realmente no forman parte de la historia. ¿Por qué? Porque esto pasó fuera de la tierra española. Este dolor y gozo que he sentido es fiel reflejo de mi extraño amor, que es un placer con mezcla de dolor y es un dolor que lleva el gozo unido. Cuando llegamos a México, esa primera Navidad, me dijeron que no existían los Reyes Magos, ¿no? Que no había, porque no tenían nada para darme. Y había una caja de zapatos debajo de la cama que me había tejido María Dolores. Los trajes, suétercitos para una muñeca, los zapatitos, porque tejía muy bien. Y no sabes qué ilusión. Era muy buena gente, María Dolores. Sabes que para los gringos una Jewish mama es una madre hiperprotectora y siempre atenta a todos tus problemas y todo eso. Bueno, pues mi madre era eso al cuadrado, ¿no? O sea, era una mujer que estaba siempre atenta de que no sufrieras más de lo debido, ¿no? Y lo debido pues era bastante, porque después de todo estábamos en un país en el que no éramos muy bien recibidos, la verdad. Nos decían los refugachos. Sabes que aquí en México gacho es algo feo, ¿no? Algo horrible. Y eso era porque éramos españoles, ¿no? María Dolores Arana nace en 1910 en un pueblo de la costa cantábrica, en Zumaya, y pronto empieza a escribir poesía y a publicarla en revistas culturales, poéticas, etc. Estos inicios poéticos, ¿no?, se cortan radicalmente cuando empieza la guerra civil. Entonces ella tomará partido por la República y sobre todo desde el aspecto más intelectual. Durante la guerra, pronto, conoce al que será su compañero sentimental, Juan Ruiz Borau, más conocido por José Ramón Arana, y juntos emprenderán este dificultoso viaje hacia el exilio hasta llegar por fin a México. María Dolores Arana, a la mínima oportunidad, persigue de nuevo ese sueño de convertirse en una poeta e intenta por retomar esta actividad. José Ruiz Borau asume el apellido de ella, ¿no? Asume la profesión de ella. En el exilio asume que ella es la que aporta la comida, el techo y tal, ¿no? Lo que no asume nunca es que su compañera tenga una voz literaria propia. Aparte, mi padre siempre fue, pues, prácticamente un muerto de hambre, ¿no? Como él era de un origen bastante humilde, pues le parecía que con lo que él iba ganando vendiendo libros por los cafés, pues era suficiente, ¿no? Cosa que para mi madre era
muy difícil de llevar así. Por eso mi madre se metió a tantos oficios. Es muy interesante en el caso de María Dolores Arana observar la importancia de esa red que también construyen las mujeres, que es la red de la vida cotidiana. Esta riqueza que supone el encontrarse acompañada gracias a esta red, que sobre todo destacaría la relación de amistad entre María Dolores Arana y Concha Méndez, se puede observar también en la obra poética de Arana, en este segundo poemario que publica en el exilio, ¿no? Árbol de sueños. Por la tarde la lluvia me trae un aire, el aire de mi tierra, el de mis pinares. Por la tarde la lluvia me trae un aire, el de mis peñas de haya y mis manzanares. Las mujeres, como siempre, digamos, marginadas, porque obviamente no podían, entre comillas, hacer una obra tan importante como los hombres, pero por otra parte eran las que también, muchas veces, eran las que tenían que trabajar simplemente para tener comida en la mesa, ¿no? Carretera en huida, cómo lloran los niños junto a ese baúl, mundo abierto en la cuneta. Si hablamos de movimientos, mejor que de generaciones, Carlota formaría parte de ese movimiento de las mujeres modernas abanderadas del vanguardismo de aquella época, de los años 20-30. Carlota O'Neill estaba casada con el capitán Virgilio Leret y bueno, llega ese verano de 1936, un verano que se anunciaba maravilloso, casi idílico, ¿no? En el que Virgilio le anuncia pues, que van a pasar el verano en una pequeña draga en la Mar Chica, en Melilla, ¿no? Puesto que él es el jefe de la base de hidros del Atarayón de Melilla. Nosotros, esa tarde del 17, mi madre, como una mujer inquieta, escritora, periodista, ¿sabes? Ella le habían dicho que cerca de la base de hidros había un cementerio moro. Y le dijo a mi padre, quiero que me lleves a ver el cementerio moro esta tarde. Estábamos visitando el cementerio cuando se empieza a oír una sirena. Yo me acuerdo, fortísima. Y se oye la sirena, esas sirenas, tú sabes, de angustia, ¿no? De alarma. Mi padre se para, se vuelve y mira hacia la base inmediatamente y allá lejos vienen unos hombres corriendo. Y van gritando, Capital Deret, Capital Deret. Entonces mi padre corre hacia ellos y bueno, y ya no sé, lo vimos más. El mismo 17 de julio, Virgilio Leret es asesinado, es fusilado. Mi madre nunca le dicen oficialmente que ha muerto. Mi madre tarda 6 meses en enterarse. Y se entera en forma accidental cuando está presa en Victoria Grandes. Le separan de sus hijas y ella pues queda encerrada en el fuerte de Victoria Grande, que lo improvisan cárcel, ¿no? Entonces ella permanece allí 4 años y 9 meses. La sirena continúa tenaz. Mejor taponarse los oídos, apretarlos, sangrarlos. La oímos dentro de la cabeza, en el pecho, en el sueño. Sirenas, sirenas, ¿por qué me apartasteis? Yo me pasé 1 mes y medio en la ventana de la casa que nos habían recogido, mirando por la esquina donde decían, por esa esquina, por esa calle va a llegar tu mamá. Y yo me paraba en esa ventana a esperar que llegara mi mamá, llorando y llorando. Sale de la cárcel y empieza esa segunda etapa. Es una etapa para sobrevivir y ella escribe bajo el nombre de Laura de Noves.
hasta que se marcha, en el 49, pues se marcha a Venezuela. Entonces, ahí en Venezuela empieza pues eso, a escribir en prensa y a escribir lo que serían los primeros, esas primeras romanzas y esas primeras memorias, que es lo que más conocemos de Carlota O'Neill, ¿no? Las memorias de una mujer en la Guerra de España. Marcha a México y es cuando vemos esa tercera etapa más consolidada literariamente, a la que vemos una Carlota O'Neill mucho más madura, y escribe Una mexicana en la Guerra de España, seguida después de Los muertos también habla, lo que sería la compilación de Una mujer en la Guerra de España. Esa autoría, digamos, comienza de nuevo, después de muchísimo tiempo, en México. Y ella lo escribe y lo dice. México fue mi madre y España mi madrastra. Ella se siente realmente en su país y considerada, reconocida. Ella nunca quiso ser enterrada en España, nunca quiso volver a España, porque tampoco España quiso saber nada de ella. Una vez que te exilias es porque has huido de algo que era terrible. No solo has perdido muchas cosas, pero es que has salvado la vida, que no es poco. Yo creo que el exilio tuvo también muchas cosas buenas, porque en el fondo te abrió a tener un criterio más amplio en muchas cosas, que seguramente te ayudó a comprender más otros países, que las gentes comprender más a los demás. Hay una gente que a lo mejor no habla como tú, pero muchos piensan como tú y muchos te quieren y te asimilas a ellos y los quieres y los apoyas y te enraizas y formas otras raíces en tu nueva patria. Y eso es, como quien dice, el final feliz de un principio trágico. Este país, el país imaginario de este exilio, no tuvo entrada ni siquiera en la transición, pero sí que a nivel artístico y a nivel literario fueron la genuina nación. Fueron el verdadero país. O sea, todo referente que hay hoy sobre España, sobre el Estado español, de esta época y del siglo XX, tiene que ver con el exilio. Hemos perdido a la gran mayoría de escritoras de este exilio que ni han conseguido integrarse en la literatura del país de acogida, ni todavía son conocidas y valoradas, ni siquiera leídas, y a veces es difícil encontrar sus textos por parte de la literatura española. La historia cultural de España tiene que ser reescrita desde cero para abarcar toda esa enorme cantidad de literatura y de artes plásticas y de música, o de la historia de la medicina, o lo que quieras. Pero no, esto es imposible de concebir, claro. Entonces seguimos, la historia, por lo menos de la literatura, sigue más o menos donde estaba en el año 47, ¿no? ¿Y por qué no se las ha recuperado en la democracia? Pues esa pregunta es una pregunta que todos nos hacemos y todas nos hacemos, ¿no? ¿Por qué todavía dentro del relato ¿no? hay una amputación ahí brutal de la memoria que ha privado, pues, como decimos, en la escuela o en los libros que hacen recuento epocal? ¿Por qué se nos ha privado de esa genealogía femenina, ¿no? ¿Por qué se ha roto esa cadena de transmisión de lo que escribieron las mujeres, ¿no? Y bueno, pues aún no logro explicármelo. Yo creo que tiene que ver con razones más estructurales, ¿no? que al final tienen que ver con esa ideología de fondo, que es la que todavía nos construye, ¿no? Bienvenidos a todos y a todas. Me llamo Rafael Alberdi. Hoy, 29 de noviembre, hemos hecho un fabuloso viaje en el tiempo para conocer a un grupo de mujeres artistas, creadoras, apasionadas con lo que hacen, pero sobre todo valientes y fuertes.
un grupo de mujeres que formaron parte, junto con los conocidos artistas masculinos, la llamada generación del 27. La historia del siglo XX las olvidó y hoy nosotros queremos darle el lugar que se merecen y las rescatamos en todo su esplendor. Divinas y valientes, las sin sombrero. Hola, soy Maruja Mayo. Hola, soy Margarita Manso. María Zambrano toma uno. Soy Josefina. Uy, es verdad, mira, María Zambrano. Soy Josefina de la Torre. Hola, yo soy Marga Gil Roeset. Soy Concha Méndez. Hola, soy Rosa Chacel. Yo soy Ernestina de Champouzi. Soy María Zambrano. Soy María Teresa León. Pájaros negros a picotearme. Ahí vienen los pájaros negros a pisotearme. Ahí llegan graznando sus gritos a perturbarme. Que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme. Ahí vienen con sus plumas negras erizando el viento. Ahí quieren clavarme sus garras en el pensamiento. Que dejen marchar a estas pobres con su recuerdo. Que dejen que el cielo me guíe, que yo